Ahora queremos dar la palabra al doctor Antonio López de Ávila, quien nos presentará su visión sobre el futuro de la industria. El doctor Antonio es presidente consejero delegado de Tourism Data Driven Solutions, empresa global de desarrollo tecnológico y asesoría estratégica en innovación, tecnología y turismo. Ocupó el cargo de presidente consejero delegado de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. Su iniciativa más significativa por su importancia global fue la puesta en marcha del proyecto Destinos Turísticos Inteligentes en España como primer destino a nivel mundial. Asimismo, desde 2019 es presidente del Clúster de Innovación Turística de Canarias, Turisfera, desde donde se impulsan proyectos muy ligados a la sostenibilidad del modelo turístico a través de la innovación y la tecnología. Ha realizado conferencias en todo el mundo para hablar sobre este nuevo paradigma de desarrollo turístico que engloba innovación, tecnologías, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza. Bienvenido, doctor Antonio, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de poder estar con ustedes hoy aquí. Yo desde Madrid, ustedes en Bogotá, pero la tecnología obra estos milagros y nos permite estar juntos en este momento. Me gustaría compartir la presentación que voy a tener con ustedes, hablando justo de esto, hablando de lo que es el concepto de Smart Tourism como clave para el futuro turístico. Básicamente partíamos de una base muy buena, ¿no? Estamos hablando del año 2019 en el que batimos récords históricos de viajeros internacionales en el mundo. Estamos en un crecimiento incluso por encima de lo que había estipulado la Organización Mundial del Turismo para esa fecha y realmente era algo muy positivo, ¿no? El turismo florecía en todas partes del mundo. Lo curioso era que también tenía esto. El turismo, esa gran masificación de los ámbitos turísticos en el mundo, generó problemas de overtourism en grandes ciudades, problemas de servicios públicos que no daban abasto, problemas de contaminación, un gran impacto medioambiental y un gran impacto social. Con lo cual, realmente teníamos que empezar de una forma determinante a revisar el modelo de turismo que estábamos desarrollando y los principios, ¿no? de cómo el turista se podía mover por el mundo. Llegó la pandemia y nos hizo que nos quedáramos todos en casa, meses absolutamente confinados, el turismo en un nivel cero, nunca se había dado en la historia, ni siquiera en las grandes guerras, y realmente generó un problema de una caída del turismo de un 60 o 80% previsto por la OMT, que al final en muchos puntos ha sido en torno al 90%. ¿Qué supuso esto? Supuso realmente que hemos tenido un turista o hemos tenido una sociedad en la que nos hemos quedado en casa y prácticamente todos hemos hecho un gran máster en digitalización. O sea, hemos sido grandes consumidores de contenidos digitales, nos hemos hecho un máster, como decía, y de alguna manera ya sabemos y discriminamos mejor lo que queremos y lo que no queremos recibir. Somos mucho más exigentes en la información que nos dan y ha habido una gran evolución, quizá de años, en lo que es la elaboración y el canal para llegar al ciudadano o, en su caso, al turista digital. Pero también ha habido una cosa importantísima y ha sido esto, ¿no? Ha sido que el estar metidos en casa nos ha permitido entender cuál es nuestro impacto en el entorno, tanto en las personas como en el medio ambiente. Esto ha sido fundamental. Realmente el turista que sale de la pandemia es un turista mucho más concienciado de su entorno y de la necesidad de la sostenibilidad del modelo turístico. El modelo turístico de masas de los años 50, 60, 70, básicamente que hemos tenido en el siglo XX, es un modelo gran consumidor de territorio y en muchos casos destructor del territorio, incluso destructor de la gente que recibía al turista. Ahora en día, en el siglo XXI, esto es totalmente imposible. O sea, tenemos que plantearnos un modelo de turismo muy sostenible, tanto con el entorno, con las personas, como con la economía. De hecho, tenemos que desarrollar modelos turísticos que estén absolutamente ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Algo que también estaba ahí desde hace años, pero que la pandemia los ha puesto absolutamente en el primer orden del día.
¿Por qué? Porque si no empezamos a desarrollar cualquier actividad económica humana en el planeta siguiendo estos objetivos, estos 17 objetivos, difícilmente habrá un futuro para la humanidad. Nosotros entendemos que estos objetivos se pueden alcanzar siempre y cuando se puedan medir. Es necesario medir, entendemos que se puede medir todo lo que existe, ¿no? Y que la tecnología nos puede ayudar. La tecnología pensemos que es la palanca, no es un objetivo en sí, es un medio, es la palanca que nos podrá permitir llegar a concluir o a alcanzar estos objetivos. Para ello, lo que me estaba comentando era, la palabra es medir. Cuando medimos, ¿qué obtenemos? Datos. Al final, el concepto de Smart Tourism o Smart Destinations está basado en el dato. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad en la que el dato ya hoy en día nos permite entender qué está ocurriendo y nos permite avanzar mucho más rápido. Nos permite tomar decisiones de una forma mucho más sólida. ¿Por qué? Realmente estamos generando datos continuamente. Esto es un informe de HotSuite de octubre del 21, del mes pasado, en el que vemos ya como hay más de 4.500 millones de personas activos en medios sociales en el mundo. Casi el 60% de la población está usando social media. El año pasado, del 20 al 21, creció un 9,9% la media de usuarios. Es decir, se crecieron 400 millones de personas más, se unieron a todo el tema de la generación y consumo de contenidos a través de los medios sociales. Un uso en torno a las 2 horas y media al día y en torno a casi 6 y medio redes sociales por cada persona. Realmente somos máquinas de generar y consumir información, con lo cual imaginaos la cantidad de datos que la gente está volcando de forma libre en las redes que nos pueden dar una información enorme sobre nuestro entorno, sobre nuestros negocios, sobre nuestra competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también los destinos, el territorio nos habla si le sabemos escuchar. Esto es un mapa de lo que le llaman el Atlas de la turistificación de Madrid. Aquí vemos de una forma muy visual cómo el turismo está impactando en la ciudad, cómo impacta en el alojamiento, cómo impacta en los servicios, cómo impacta en un montón de ámbitos de la sociedad en Madrid que gracias a los datos, gracias a la visualización de datos, hoy somos más conscientes que nunca y podemos tomar decisiones en base a algo muy concreto. ¿Qué es esto? Un mapa sobre el que vemos una información en qué es lo que está ocurriendo. Pero es algo que también ocurre en otros sitios. Esto, por ejemplo, es cómo viaja la gente en París, en Francia. Es desde París, cómo se mueven por todo el país y se hace a través de los móviles. Esto es simplemente traqueando el móvil, con lo cual ahí vemos cómo la gente sale de París y cuáles son sus destinos preferenciales y dónde se acumulan de mayor manera. Con lo cual podemos analizar rutas, movilidad del francés parisino cuando se mueve en vacaciones dentro de su país. Y esto, por ejemplo, lo podrán reconocer perfectamente en Bogotá, ¿no? Es una página web de Instagram que se llama InstaSite, en el que te dice dónde están las principales fotografías que hacen los turistas o las personas en las ciudades. Aquí vemos un modelo de lo que es el InstaSite en lo que son, desde un punto de vista muy turístico, ¿no? Las vistas. Esto es, a mano derecha tenemos las fotos que hacen en temas de comida, en temas de compras o en temas de nightlife. Es increíble, ¿por qué? Porque realmente si yo soy un inversor extranjero y quiero abrir un negocio en Bogotá, según cuál sea mi característica de negocio, intentaré estar posicionado en estos puntos, porque es por donde realmente la gente está actuando. Con lo cual, de nuevo, es información para mi negocio, información gratuita. Más allá, China. Todo el mundo piensa que China es muy grande. China realmente, cuando hablamos de movilidad y de turismo, China es esto, es un tercio de lo que es el país, ¿no? Esto es una imagen de cómo los turistas chinos viajan dentro de China, los recorridos que hacen. A mano derecha, cómo los cruceros se mueven por el Mediterráneo y ya los puntos rojos son puntos críticos donde hay saturación, o a mano derecha, a mano izquierda, lo que es el gasto por tarjetas de crédito por extranjeros en España. Vemos toda la Costa Brava, la Costa Dorada, vemos Madrid, vemos Valencia. Es decir, es que realmente estamos viendo todo. Son datos que nos permiten avanzar. Al final, ¿de qué estoy hablando? De conocimiento. Conocimiento de mi entorno y conocimiento de mi cliente, conocimiento de mi competencia. Básicamente, estamos en la era de la digitalización.
Estamos en la era de la analítica de datos y del conocimiento. Y lo que siempre decimos es que lo que no está digitalizado no existe. ¿Por qué? Porque realmente se nos escapa. Hoy en día, si una empresa no tiene una página web, genera incluso desconfianza en su potencial cliente. Si la página web es mala y no da la información que desea, genera una experiencia negativa. Si realmente nosotros, que somos usuarios y somos consumidores y somos turistas y viajeros en determinados momentos de nuestra vida, interactuamos con una empresa que nos tiene que dar información sobre nuestro viaje o sobre la experiencia que vamos a hacer en el destino, si no lo encontramos, básicamente no existe. Lo apartamos porque no nos genera confianza. Básicamente, estamos en un círculo que puede ser virtuoso de la digitalización de todo el sector turístico, en general de la sociedad. Pero estamos hablando de esa conectividad con los clientes, con los colegas y con los proveedores. Estamos hablando de innovación en productos, en modelos de negocio, en operativa, en procesos. Estamos hablando de automatización, que es algo muy importante y es algo por lo que todo el mundo puede pasar de una forma muy fácil. ¿Y todo ello para qué? Para controlar datos y para tener ese Big Data controlado, esa analítica y poder tomar decisiones. Básicamente, ¿qué vemos nosotros hoy en día como las principales tecnologías que una empresa turística debe controlar o debe entender que existe? Por supuesto, la página web, eso es obvio. Hace años no lo era, ahora ya lo es. Todo lo demás que vamos a ir hablando lo vemos como algo futurible, pero puede ser como hace años veíamos las páginas web. Es decir, esto es un proceso en el que todos tenemos que empezar a caminar porque el que no lo haga se va a quedar atrás. Hablamos de web, hablamos de Internet de las cosas, de Internet of Things, hablamos de 5G, de comunicación, incluso 0G para todo el tema de sensorización de espacios abiertos en territorios poco poblados. Hablamos de sensorización para intentar captar datos de todo aquello que podamos captar datos, del huésped en el hotel o en el resort, de nuestro cliente, si tiene una aplicación móvil de la empresa, sensorizar cómo está interactuando con el territorio y cómo interactúa con nosotros. Estamos hablando de instrumentos para incrementar la experiencia antes y durante, como puede ser realidad aumentada o realidad virtual. Estamos, por supuesto, hablando de Big Data, de analítica de datos, de inteligencia artificial, que es lo que nos permite ir mucho más rápido, ir mucho más allá. Estamos hablando de tecnologías nuevas que están dando grandes alegrías al mundo del turismo, como puede ser el blockchain, y estamos hablando, por supuesto, de tecnologías nuevas que nos permiten ser mucho más eficientes en energía, mucho menos contaminantes, hacer economía circular, etcétera, que es todo el green tech. Estos son las grandes tecnologías que cualquier empresario turístico, da igual el orden en el que se muevan, el sector en el que se muevan, tienen que entender, porque de una forma o de otra va a afectar de forma muy directa su cuenta de resultados. Cuando hablamos de automatización o hiperautomatización, es algo muy básico. Es como haber tenido una página web en su momento o incluso yo diría haber incorporado a los ordenadores en nuestro día a día en el trabajo. Básicamente, tenemos que intentar captar datos de una forma automática, gestionar esos datos de una forma también automática, de forma que nos quede tiempo a nosotros para hacer el trabajo de mayor valor. Por supuesto, esto termina con el uso de la inteligencia artificial, computación, inteligencia cognitiva y todo el tema del Machine Learning y Deep Learning, que vamos a pasar muy rápidamente por encima. Básicamente, ¿de qué sirven lo que es los procesos, la tecnología RPA? Pues básicamente es un software, robot, como le llaman, que nos permite automatizar un montón de tareas que tenemos en la empresa. Un montón, como puede ser todo el tema de facturación, que son repetitivas, que no aportan valor realmente y que si las trata un humano puede generar error. Cuando si se trata de una forma automática por un ordenador o por un programa de este tipo, un software robot, el nivel de error se reduce enormemente. Estamos hablando de procesos de negocio automatizados, como puede ser la incorporación, imagínense, en un sector turístico, un sector de servicios, en el que estamos ampliando y reduciendo de una forma dinámica y estacional las plantillas, pues todo el tema del proceso de contratación, de recepción de la persona en su puesto de trabajo, del acceso a claves, del acceso a cuentas de correo electrónico, etcétera. Todos estos son procesos que se pueden automatizar de una forma muy fácil. ¿Y qué se consigue? Eliminar ese error humano y aportar valor, dejar que las personas que trabajan en la empresa realmente estén aportando valor al cliente o estén dedicados a vender o estén dedicados a mejorar, a innovar. Pongamos a la gente a pensar en cosas interesantes que aporten valor y dejemos a las máquinas hacer todo aquello rutinario. Porque además,
¿qué estamos consiguiendo al final? Dar una mejor experiencia a nuestro cliente final. Y cuando hablamos de hiperautomación, terminamos en todo el tema que tiene que ver con inteligencia artificial. Realmente es lo que todo el mundo está hablando hoy en día. Hablamos de Machine Learning, que para hacerlo fácil es lo que hace la máquina que tiene Netflix, que por ejemplo entiende qué es lo que buscamos, entiende qué tipo de películas o de series nos gustan y empiezan a recomendarnos cosas. ¿Por qué? Porque aprenden de nuestro comportamiento. Eso es algo muy fácil de hacer. Cualquier cadena hotelera, cualquier compañía de agencia de viajes online puede entender qué es lo que la gente está buscando y ofrecerle de forma proactiva una experiencia concreta, una estancia concreta o un viaje concreto. Estamos hablando de chatbots, que muchas empresas ya lo tienen en sus páginas web incluidos. Es decir, un ordenador que responde a las preguntas más básicas que la persona pueda tener. Te estás quitando esas preguntas de que la responda un interlocutor humano, y si la pregunta llega a un proceso que el chatbot no puede entender o no puede responder, te pone en contacto automáticamente con un interlocutor humano. Pero mientras tanto, te está quitando mucho problema de encima, muchas preguntas muy repetitivas y sobre todo estás aprendiendo de lo que la gente te pregunte. Estamos hablando, por supuesto, de datos inteligentes porque hablamos de Big Data. Big Data es como un gran repositorio de datos, pero realmente hay que entender qué dato me da valor a mí, a mi negocio, a entender mejor a mi cliente, a ser mucho más rentable, a ser más competitivo. Ese es el dato inteligente, el Smart Data. Y ya yendo mucho más allá, estamos hablando de Deep Learning, que se asocia al Machine Learning, y es que tengamos una máquina en la oficina, en la empresa, que nos permita entender, que nos permita rastrear qué es lo que hace la competencia, que nos permita entender qué es lo que la gente está buscando en Internet, que nos explique cuáles son los valores que la gente está determinando, qué búsquedas está haciendo para sus vacaciones, para un city break, etcétera. Es decir, nos permite entender qué es lo que está pasando alrededor y ir mucho más rápido y acertar mucho más en lo que queremos ofrecer a nuestro cliente. Y también estamos hablando de procesos de lenguaje natural. Esto va mucho más allá, y esto ya se han hecho pruebas en el que ya una persona habla con una máquina y no sabe que está hablando con una máquina, porque la máquina procesa del lenguaje natural de una forma totalmente natural y te permite interactuar con ellos de una forma muy, muy fluida. Básicamente, para hacer todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, definir objetivos. ¿En qué áreas de mi empresa quiero empezar a actuar o bien con RPA o con BPA o bien con temas de inteligencia artificial, en temas de facturación, gestión de clientes, gestión de personal, operaciones? Depende de nosotros dónde queremos focalizar para comenzar a la digitalización de nuestra empresa. Luego tenemos que decidir en qué procesos queremos intervenir y decidir qué tipo de herramientas queremos emplear. Las herramientas son muy estándar y son hoy por hoy muy, muy fácil de conseguir, es decir, no son especialmente caras. Casi cualquier empresa, cualquier pyme e incluso micropyme podría tener acceso a todas estas herramientas de automatización, que básicamente genera eso: eficacia en los procesos, una mayor productividad, una mayor competitividad de la empresa. ¿Por qué? Porque las tareas manuales y repetitivas quedan aparte, las hace la máquina y las personas las ponemos a hacer aquello que saben hacer, que es idear, que es tratar de forma mucho más amigable al cliente y poderse focalizar en tareas de mayor valor añadido. En España, ¿qué hicimos en este sentido? Pues iniciar el proceso de destinos turísticos inteligentes, que ya en Colombia lo conocen bien, puesto que Bogotá y Medellín ya están en el proceso de convertirse en destinos turísticos inteligentes. Básicamente es un destino en el que hay 5 ejes: el eje de la tecnología, de la sostenibilidad, de la innovación, accesibilidad y de la gobernanza, en la que se integra de una forma común, y empezamos a captar datos de todos sitios y a entender qué está ocurriendo y poder actuar. En sostenibilidad, con medio ambiente, en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la accesibilidad, desarrollar tecnología para que las personas con alguna discapacidad puedan disfrutar de sus vacaciones de una forma normal. Innovación como parte del ADN de las empresas, cada día preguntarnos cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo, y la tecnología no como un fin, sino como un medio para llegar a un fin, con todo el tema de captación de datos, de APIs, de sensorización, de aplicaciones móviles, intentar llegar a ese Big Data y conseguir ese Data Analytics que nos permita mejorar la experiencia del turista, mejorar nuestra competitividad, mejorar la calidad de vida del residente y, sobre todo, desarrollar innumerables oportunidades de negocio nuevas gracias a este nuevo entorno.
Esto es un proceso que sí ha sido avalado por la Organización Mundial del Turismo, Naciones Unidas, que lo ha incorporado a su agenda de prioridades. Básicamente, estamos hablando de datos gestionados a través de sistemas de inteligencia turístico. Pueden ser de empresa, pueden ser de destino, en las que se capta un montón de información sobre el turista antes, durante y después, y sobre el territorio. De forma que empezamos a entender realmente qué es lo que tenemos entre manos. Ahora, después de la pandemia, en lo que los datos históricos y el turista ha desaparecido, porque ya nada funciona como funcionaba antes, este tipo de sistemas son los que realmente nos están diciendo cómo podemos hacer nuestro trabajo, dónde está realmente nuestro cliente hoy en día. Un cliente global, porque entendamos que el sector turístico es un sector global y a lo mejor nuestro cliente pensamos que está en un mercado, en un sector concreto y realmente está en otro. ¿Por qué? Porque haciendo búsquedas por internet, bueno, todo el tema de sentiment analysis, valoración de búsquedas por otras personas, entendemos qué es lo que tenemos que hacer, dónde está nuestro cliente y cómo podemos llegar a él. Estamos hablando de sistemas como este, que se fue implementado en un ayuntamiento, en una ciudad en Madrid, en España, en el que ya incluían, esto fue en 2015, ya incluían todo el tema del sentiment analysis, de la valoración de los ingresos, de cómo gastaba el dinero el turista en destino. Estamos hablando de un sistema como el de Badajoz, que permitía trazar la movilidad del turista en la ciudad. Estamos hablando de observatorios como el de Formentera, que es una isla pequeña, pero ya tiene un sistema de inteligencia muy implementado con sensorización en el territorio. Como lo veis aquí, son sensores por todo el territorio y la posibilidad de un sensor móvil que le da información completa de qué está ocurriendo en cada momento en la isla. Estamos hablando de ciudades como Málaga, gran capital del sur de Andalucía, que también tiene su sistema, y ya empiezan a entender por qué el turista decide ir a Málaga, qué es lo que hace cuando está en Málaga, y eso da una información enorme, no solo al destino, sino a todos los que implican el destino, a toda la empresa. Pero hablamos también, por ejemplo, de Jalisco, en Guadalajara. En Tequila se ha desarrollado un sistema de inteligencia para ver toda la movilidad, ¿no? Cómo se movía el entorno de las tequileras allí en Tequila, o en Buenos Aires, como también primera capital en toda América Latina que desarrolló su propio sistema de inteligencia turístico, que lo cual ya tiene monitorizado al turista en la ciudad. Y claro, y el sector privado en Open Data tiene todos estos datos y entiende cómo se está moviendo, qué tipo de perfil tiene el turista, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un ecosistema turístico totalmente distinto al que había hace 15, 20 años. ¿Por qué? Porque ya todas las empresas tienen ese componente digital, es obligado. España lleva en su nuevo portal Spain.info desde el año 15 vendiendo o promocionando las experiencias que todo el sector privado está desarrollando, porque no es solo cuestión de inspirar la visita, es también decirle qué es lo que va a encontrar cuando llegue. Turismo urbano, deportes, naturaleza, etcétera. Airbnb se sumó a esto años más tarde y ya tiene no solo las experiencias que tiene Airbnb Experiences, sino también experiencias online. Lo tiene presencial y también tiene online. ¿Por qué? Porque había que dar una respuesta mientras el turista no pudiera viajar, mientras estaba confinado, para que se irá vinculado a la empresa y se irá vinculado a los destinos. Tenemos empresas como esta Obolo, hoteles, en las que tras hacerse un gran informe de datos de cómo viajaba y qué es lo que quería el viajero joven, pues desarrolló toda una serie de servicios y están rompiendo el mercado en Australia, Hong Kong y Singapur. Tenemos una serie de nuevas empresas que las conocemos porque empezaron a meterse en todo el tema del compartir. ¿Por qué? Porque el turista actualmente busca una experiencia auténtica y no hay nada mejor que sentirse local. Entonces, todo aquello que le haga sentirse local lo va a ver con buenos ojos porque es lo que están buscando, la autenticidad en su experiencia, en su viaje. Estamos viendo cómo empresas como Meliá, que es hotelera, vende viajes asociada a una agencia de viajes. Vemos cómo una hotelera como Ruralca vende experiencias. ¿Por qué? Porque quiere decir, no solo te ofrezco el alojamiento, es que te ofrezco el alojamiento y una experiencia vinculada a ese alojamiento y te la puedo vender yo. O vemos como Iberia, además del vuelo, está vendiendo coche, o está vendiendo tren, o está vendiendo autobús. Es decir, realmente se está viendo una convergencia del modelo de negocio en el que ya lo importante es tener el cliente. Una vez tú tienes el cliente captado en tu página web, no le vendas solo tu producto. Plantéate qué productos son complementarios al tuyo e incorpóralos y véndelos también. Al final estás incrementando tu rentabilidad. Estamos hablando de tecnologías como la realidad virtual que te permite visitar no solo los destinos, sino también los hoteles, los espacios, a la hora de hacer congresos, a la hora de hacer incentivos, te permite visitar los espacios antes de ir allí, ¿no? Y por supuesto aplicaciones móviles que te permiten estar en contacto con tu cliente durante todo el año, ¿no?
Tecnologías como el blockchain, que nos está permitiendo, estos son desarrollos que tiene mi propia empresa, TDDS, es, por ejemplo, blockchain para temas de salud, lo que le llamaron el pasaporte digital, Health Information Card, HICAR, que te permite tener en blockchain encriptado con una forma totalmente segura y totalmente inviolable toda tu información médica en 7 idiomas, porque así cuando viajas y tienes un problema médico, lo podrás mostrar al médico en ruso, en árabe, en italiano, en alemán, en el idioma en el que te encuentres, de forma que no habrá problema de comunicación. Estamos trabajando en temas de fidelización en blockchain que elimina todas las ineficiencias que tenían los antiguos softwares de fidelización y de esta forma incluso podemos hacer tarjetas de fidelización con destinos incluidos. O tenemos OnePass, que es el billete intermodal digital. Con un solo QR uno puede salir en tren de Manchester y llegar hasta Tánger, pasando por España con todo tipo de medios de transporte en un solo QR y protegido totalmente y con un seguro que cubre todo el viaje y con inteligencia artificial que arregla las disrupciones. Es decir, realmente estamos hablando de un montón de tecnología que nos está permitiendo hacer esto, ¿no? Hacer la neutralidad en carbono que ha hecho Cuervo, que ha sensorizado, ha monitorizado, ha reducido su huella de carbono. Ahora es la primera institución o la primera entidad turística de México que puede certificar que es neutral en carbono. Y ya lo está trabajando también el Grupo Presidente, que como sabéis es el mayor operador hotelero de México. Básicamente, tenemos que tener datos para poder trabajar. Tenemos que tener información válida para poder avanzar. Y esto se consigue con la digitalización de todos los procesos que los que rodea a la empresa. Y por supuesto, y aquí me uno a lo que estaba comentando antes tanto Juan Carlos como Alejandra, las personas. Al final, la persona es la que necesitamos formar para que entienda todo este mundo de la digitalización, capacitarles para que tengan habilidades en este nuevo entorno en el que nos estamos moviendo, tener eso desarrollado de escucha activa para saber qué es lo que quiere nuestro cliente, qué es lo que nos está ofreciendo nuestro proveedor, entender en qué mundo nos estamos moviendo, ser creativos y ser innovadores. Muchísimas gracias.